Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de esta comisión especial del adulto mayor para seguir tramitando. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Sí, presidente, se recibió una moción de los honorables senadores señores Osandón y Piu, con la que inician un proyecto de reforma constitucional con el objeto de establecer una exención transitoria para el pago de contribuciones en favor de los adultos mayores. Además, se recibió una carta de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, cuya coordinadora ejecutiva solicita participar en la mesa de trabajo. Yo le voy a contestar que esa mesa de trabajo la dirige el Ejecutivo. Es una, Todavía no se constituye. Sí. claro, es una opción paralegislativa. En cuanto a los invitados, está invitado don Rafael Jara López, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y don Juan Carlos Molina Jones, presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo. Por favor, si les pueden dar el acceso a los invitados al Zoom. Muchas gracias. Una consulta. Senador Kusanovich, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Qué es lo que presentó los senadores con respecto al tema de las contribuciones? Es una modificación constitucional para establecer una exención transitoria en el pago de contribuciones. Ya, pero eso es un proyecto de acuerdo, ¿qué? No, proyecto de ley, proyecto de reforma constitucional. Ya, perfecto. Y esto se hizo, digamos, llegó algo. Llegó a la comisión. Ya, me parece. Bien, queremos aprovechar de dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. El doctor Rafael Lara, quien a su vez es el presidente de la Sociedad Geriátrica y Gerontológica de Chile. Muy bienvenido, Rafael. Un agrado compartir estos minutos y que tengas la disposición para participar también para el análisis de este proyecto. Un saludo muy cordial. También saludamos al doctor Juan Carlos Molina Jones. Él es presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo. Juan Carlos también un destacado, y además entiendo que también Juan Carlos fue expresidente también, fue past president de la misma sociedad, así que están ustedes en familia. Bienvenido, Juan Carlos. Un gran abrazo y un gran amigo, doctor Jara, además compañero de curso, y un gran saludo a los excelentísimos senadores, y gracias por la oportunidad junto al doctor Jara de poner el estandarte de las personas mayores en esta gran iniciativa de una política de envejecimiento positivo. Bien, muchas gracias. Bueno, recordarle a nuestros invitados que esta es la última sesión que nosotros tenemos de audiencia en este carácter. El Ejecutivo tiene plazo hasta el 27 de mayo, es decir, la próxima semana, para la presentación de las indicaciones al proyecto de envejecimiento que ustedes, como bien saben, nace como mensaje de la administración pasada, pero estimamos, dado la realidad de cambio de gobierno, oportuno obviamente escuchar a las nuevas autoridades políticas. Estuvo aquí ya la ministra y pidieron ellos hasta el 27 de mayo el plazo para las indicaciones. Así que esto es un tema que evidentemente vamos a abrir todas las mesas pertinentes una vez que entremos en esa tramitación ya para el análisis de las indicaciones. También recordarle, porque vi que ahí hay un requerimiento de algunas entidades para participar en audiencia, y aprovechamos también de informarle a ustedes, se le ha hecho, entiendo que se le ha hecho llegar ya, se le ha cursado de que el próximo jueves, sea pasado mañana, tenemos una reunión técnica vía Zoom, algunos, ¿no es cierto? Vamos a estar obviamente otros en directo desde el Congreso en Santiago. Esto es a las 9:30 en el ex Congreso Nacional, en la sala de lectura, para que aquellos senadores... Se trata de escuchar también a otros actores en este mismo tema de envejecimiento. Viene esta agrupación de defensores, viene gente... Sí, ¿ah? Se los vamos a hacer llegar inmediatamente el programa para que se lo haga llegar a los senadores. Esto va a ser el próximo jueves a las 9:30, donde vamos a tener la oportunidad también de escuchar a otros actores sobre este mismo particular de envejecimiento. Así es que, sin ir más, estimados, le vamos a aprovechar de dar los micrófonos a nuestros invitados. Rafael, tienes la palabra, tienes la pantalla si es que necesitas proyectar algo, y si no, estamos atentos para escucharte. Muy bienvenido y muchas gracias por participar en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, como Sociedad de Geriatría y Gerontología, es un
digamos, es un gran anhelo el poder participar en una iniciativa de este tipo. El envejecimiento positivo, el envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso, activo, tiene una serie de acepciones que apuntan hacia lo mismo. Yo lo que quisiera presentar en esta ocasión, ¿cuánto tiempo tengo como para comentar? Si le parece, tenemos nosotros sesión hoy día así que tiene por lo menos 15 minutos, Rafael, y lo Ya, mismo Juan Carlos. me gustaría compartir algunas diapositivas para explicar un poco desde el punto de vista geriátrico lo que significa el envejecimiento positivo y saludable, para poder enfatizar algunos puntos que me parece que están considerados dentro de la ley. Me gustaría poder compartir pantalla. Sí, adelante nomás, doctor. Ya, acá tenemos. ¿Se ve ahí? Sería bueno, doctor, que independiente, no sé si habrán mandado la presentación para hacérsela llegar también a continuación a los senadores para que lo tengan también para Se las tramitar. mando a continuación. Perfecto. ¿Ya? No, de acuerdo. Se- Bueno, el envejecimiento, como ustedes saben, es un proceso continuo y universal, nos toca a todos, irreversible, por más empeños que se han hecho, y se define siempre con un deterioro de las capacidades de respuesta funcional, lo cual es por suerte, es relativo, por suerte se puede modificar. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Tenemos el caso de vidas extremas como la señora Jean-Louise Calment, que es el caso registrado fidedignamente de una persona que ha vivido más años, que vivió 122 años y 164 días. ¿Ya? Y nosotros como país en Chile tenemos un crecimiento de la expectativa de vida muy alto. Hacia la fiesta del centenario, en 1910, nosotros vivíamos un promedio una expectativa de 45 años, 32 subía como a los 58 años, y en este momento estamos en 81 años y algo más. Entonces, esto ha crecido vertiginosamente, en el mundo también ha aumentado, y Chile se ha situado con su expectativa de vida dentro de los países, digamos, en desarrollo, y en los países, perdón, los países desarrollados y los países que tienen mejores ingresos, ¿ya? Y creo que es oportuno mostrar esta curva que compara los gastos de salud de hombres y mujeres. Las mujeres están en azul, los hombres en fucsia, ¿ya? Que vemos que de los 0 a los 99 años, vemos que en las etapas tempranas de la vida hay algunos gastos en los niños pequeños, de niños sanos. En las mujeres hay un aumento de los gastos en la etapa, digamos, reproductiva, en la etapa donde tienen gastos ginecológicos, los partos, etcétera, que no es muy alta, fíjense ustedes, y que generó todo este problema de que ellas tenían que pagar más en las ISAPRES, etcétera. Pero desde los 60 años, esto aumenta considerablemente. Las mujeres vean el aumento que hay, pero los varones, que somos malos previsores y malos pacientes, nos disparamos en cuanto a esto es gasto neto económico, ¿ya? Lo cual puede ser una forma fría de darlo, pero está bien. Y esta curva es de la OMS, el ciclo vital, relaciona la capacidad funcional, que es a fin el objetivo que tenemos todos los seres humanos, de vivir muchos años con plena capacidad funcional, con plena capacidad de realizar nuestras actividades habituales, nuestras actividades de vida diaria. Y vemos que un niño al nacer no tiene ninguna capacidad, necesita del apoyo para todo, ya va aprendiendo a comer, a vestirse, cruza lo que se llama el límite de falla o de dependencia, y cuando llega a la adultez alcanza el máximo de sus capacidades para después hacer una declinación. Pero fíjense, esta declinación no es pareja como el crecimiento de los niños, sino que empieza a haber una dispersión, donde algunas personas se mantienen mejor durante más tiempo y otras personas decaen nuevamente y vuelven a cruzar el límite de falla y se vuelven dependientes, ¿ya? Entonces, esta es la gran motivación que tenemos para estimular el envejecimiento saludable y para generar una ley de envejecimiento positivo. Ya esto, que debiera ser, es un promedio, así que tiene una dispersión propia. Acá hay una zona de personas que se mantienen en muy buenas condiciones y que están trabajando en edad avanzada. Y así tenemos que los mayores pueden ser sanos, frágiles o geriátricos, que son personas que son más dependientes. Y tenemos que hay
distintas condiciones que son las que nos deterioran. ¿Ya? Acá se desconfiguró un poquito la forma, pero nosotros tenemos que, en general, nosotros nos deterioramos, perdemos nuestra capacidad por 4 causas. Las patologías crónicas, las enfermedades que dejan secuelas, o las enfermedades agudas que nos dejan un deterioro, un gran trauma, un traumatismo encefalocraneano que nos provoque daño cerebral, etc. ¿Ya? Pero también influyen los desusos, el sedentarismo y el abuso, ¿ya? El alcoholismo, el consumo de drogas, el consumo de tabaco, el sexo inseguro que nos puede poner una enfermedad de transmisión sexual con secuelas importantes como el VIH o una hepatitis B, ¿ya? Trabajar en condiciones laborales imprudentes, por así decirlo, o inseguras, ¿ya? Nos puede afectar, y la edad puede influir, pero en realidad los órganos que se cuidan se mantienen bien. Eso nos lleva a que una parte de las personas están robustas, están en buenas condiciones, otros están deteriorados, pero hay un grupo de personas que se ven más o menos bien, que funcionan como es habitualmente, pero son frágiles, son vulnerables, ¿ya? Que tienen un riesgo de discapacidad frente a una enfermedad. La menciono porque es justamente uno de los blancos, uno de los targets que tenemos que tener para desarrollar actividades e iniciativas que ayuden al buen envejecimiento. Aquí comparamos, por ejemplo, cómo las personas de la expectativa de vida de las personas que están normales, en barra amarilla, las personas robustas, las que hacen ejercicio, se cuidan, tienen mucha actividad, y los frágiles, ¿ya? Entonces, los robustos tienen una expectativa de vida mucho mayor que los frágiles en todas las edades, incluyendo las edades más extremas, como a los 95 años, ¿ya? Y así una persona que tiene una enfermedad de cualquier tipo, ¿ya? Que es robusta, esta enfermedad, en la vertical tenemos la capacidad funcional, la capacidad de realizar cosas, y el tiempo, digamos, en la horizontal. Entonces, tenemos que una persona robusta está lejos del límite de dependencia, es una persona que se mantiene bien, que si se enferma va a decaer un poco en las capacidades, pero las va a recuperar en poco tiempo y va a quedar en condiciones similares a las anteriores. En cambio, una persona frágil, si se enferma, va a tener un deterioro mucho mayor, ya va a demorarse mucho más en recuperar, y es probable que al recuperarse no alcance las condiciones previas. Y así tenemos que una persona frágil se puede caracterizar por una serie de condiciones que ustedes pueden ver habitualmente en la gente mayor que conocen, en la gente mayor con la que trabajan, y vemos que hay personas mayores que se ven funcionando bien, que se ven como en su vida habitual, pero que pueden tener una pequeña pérdida de peso, una pequeña debilidad, algo de desgano, inapetencia, disminución de la actividad, el tío que le gusta ir al estadio pero que deja de ir, la tía que le gustaba juntarse con las amigas pero ya no se junta, ya, o personas que caminan más lento, que están desacondicionados físicamente, que no tienen la capacidad de antes de tener actividades. Esto es lo que se llama fragilidad. Son condiciones que no nos llevan a consultar al médico, pero que están presentes en mucha gente y que pueden, frente a una enfermedad, pueden provocar muchas situaciones negativas, hospitalizaciones, mayor mortalidad, institucionalización, discapacidad, etc. Y así llegamos a tal vez lo que sea la base de la justificación de todos los trabajos que haya que realizar para poder tener un buen envejecimiento con la población, que es el siguiente. Esto se llama la teoría de compresión de la morbilidad y fue desarrollado por James Fries, un epidemiólogo en Estados Unidos, y lo publicó en 1980. Y él estableció que la edad la expectativa de vida que tenían en ese tiempo eran 75 años, pero a los 50 años empezaban las enfermedades que provocaban deterioro, ¿ya? Problemas cardiovasculares, problemas oncológicos, reumatológicos, e iban aumentando hasta el nivel de expectativa de vida, y la gente fallecía en ese momento. Entonces, este triángulo es un área que nos revela número de enfermos, número de enfermedades, gastos, sufrimiento individual. Es lo que se llama carga de enfermedad. Después, se proyectó que la expectativa de vida podría alcanzar los 85 años. Pero si alcanzaba los 85 años con esta misma curva, el área que definía la carga de enfermedad nos iba a aumentar la carga de enfermedad.
entonces podríamos tener problemas definitivamente mayores, y es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros tenemos una gran expectativa de vida, pero con mucha gente frágil que está en riesgo y mucha gente que pasa de la fragilidad a la patología propiamente tal. Entonces necesitamos nosotros establecer las condiciones para que la gente llegue en buenas condiciones a una edad avanzada y viva feliz, viva bien, viva plenamente. Entonces, la comprensión de la morbilidad sugiere una serie de tareas que nos harían modificar esta situación y nos permitirían que las enfermedades empezaran en una unidad más tardía y en una forma más controlada, con lo cual la carga de enfermedades. Y así llegamos a la definición de lo que sería el envejecimiento exitoso, que es lo que tenemos que aspirar para nuestros mayores, que es un estilo de vida personal y social que cursa con dignidad, con energía, con buena salud, con actividad física importante, con mucha actividad mental, y esto permite participación, ¿ya? Integrarse a distintos grupos, disfrutar del resto, digamos, comunicarse con integración, con una integración productiva, ya sea en lo laboral, ya sea en las ideas, ya sea entregando afecto a su familia, ya, o integración que también tiene un impacto político. Los mayores hoy en día, si se toman como un grupo etario aparte, tienen un peso político importante, con seguridad, con la merecida tranquilidad de los años avanzados, con una satisfacción con la vida propia, que incluso se puede aspirar a una buena muerte, a tener enfermedades bien controladas, que en la última etapa duren poco y que sean bien tratadas. Entonces, eso es un poco el objetivo que tendríamos que lograr. Y para eso existe lo que se llama la gerontología preventiva, que es lo que entrega la literatura internacional, ya que se basa, por ejemplo, en algunos principios básicos: la alimentación adecuada, el ejercicio, la prevención del deterioro cognitivo, la participación social, la comunicación, la prevención y diagnóstico precoz de enfermedades, el uso adecuado de fármacos. Bueno, y ahí tenemos ya muchas posibilidades para la alimentación. Por ejemplo, la dieta mediterránea es una recomendación fácil y adecuada. El ejercicio a nivel de todos los sistemas nos va a ayudar. Por ejemplo, a nivel cardiovascular va a ayudar a mejorar la presión, a bajar la resistencia periférica, a mejorar el riesgo miocardio, o sea, a disminuir los infartos, a disminuir la insuficiencia cardíaca. A nivel osteomuscular mejora la fuerza, mejora las destrezas, evita las caídas, mejora el equilibrio. Eso evitaría muchas enfermedades traumatológicas, muchas fracturas de cadera, muchas enfermedades reumatológicas que son las que nos generan problemas. A nivel respiratorio lo mismo, ya mejora las condiciones del aparato respiratorio para enfrentar, si nos enfermamos con una neumonía, si nos enfermamos con un COVID, necesitaremos menos oxígeno adicional, necesitamos menos ventilación mecánica porque nuestras propias capacidades ventilatorias serían mejor. Y así todos los sistemas se ven beneficiados: genitourinarios, metabólicos, mejorarían la dislipidemia, evitaría la diabetes, etcétera. En el sistema nervioso es muy importante el ejercicio porque genera una serie de condiciones que permiten que la capacidad intelectual se mantenga bien, tanto por el estímulo que significa el ejercicio premenstrual como factor protector por las enfermedades cardiovasculares, pero también liberando sustancias que se llaman factores de crecimiento neural, que son unas moléculas que, producidas en el ejercicio, hace que las neuronas se conserven mucho mejor. Esta es un área muy nueva, muy interesante y que se debe considerar, ¿ya? Y el sistema inmunológico, por supuesto, también mejora. El deterioro cognitivo también hay que prevenirlo, ya el ejercicio ya vimos el efecto que tenía, la actividad mental es un buen entrenamiento, ya una buena alimentación hace lo mismo, y prevenir el estrés y la depresión, que generan una serie de eventos bioquímicos que van a dañar algunas estructuras del cerebro que tienen que ver con la memoria, como el hipotálamo, o otras áreas que se pueden afectar. Un punto importante es la actividad laboral de los mayores. Los mayores hoy en día aspiran a tener un buen pasar, muchos de ellos se pueden integrar a la actividad laboral de una u otra forma. Eso está contemplado en la ley de envejecimiento positivo, y tenemos que ver que el trabajo sea efectivamente útil, que sea de acuerdo a sus capacidades, ni demasiado fácil, ya, ni demasiado difícil, pero que una persona tenga un desafío diario para que despliegue capacidades, que lo mantenga bien, que sea gregario, que implique contacto con otras personas, que sea lúdico, que sea un trabajo que les guste, y esto ha llevado al desarrollo de la medicina laboral del adulto mayor,
Claro, la odontología también puede darnos una serie de satisfacciones cuando se trata, como la masticación, la nutrición, la percepción gustativa y olfativa, la articulación de la palabra, el aspecto estético y social, función cognitiva, ¿ya? Y la estimulación dentaria, una buena dentadura, incluso con prótesis, puede estimular ciertas áreas de la corteza cerebral para mantener en buenas condiciones la actividad, digamos, la actividad intelectual. Hay otras áreas que también nos interesan, que el entorno sea bueno, que haya ciudades amigables, con una arquitectura adaptada a los mayores, tanto en el ámbito urbano, en el ámbito institucional y en el ámbito habitacional, ¿ya? Y eso es un poco lo que justifica un proyecto de ley como la ley de envejecimiento positivo, que considera el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad de los servicios para el adulto mayor, entregando mayores derechos y beneficios a este grupo de población. Ya el envejecimiento considera un enfoque de derechos, ya como personas claves en la sociedad, ya, y no solamente como el hecho de llegar a una cierta edad, sino que mejorar las condiciones para envejecer. Y bueno, el proyecto contempla la creación de direcciones regionales de Senama, el Servicio del Adulto Mayor, que lo fortalecen y le dan más herramientas para cumplir sus tareas, y con algunas áreas de la participación social, como el sistema de ciudades amigables con los adultos mayores, consejos asesores regionales, áreas del derecho laboral, con contratos laborales con jornadas más flexibles y que faciliten el ingreso al mercado laboral. Eso les quería mencionar, perdonen lo apretado, perdonen tal vez lo abreviado. Esta presentación se las voy a mandar para que ustedes la puedan revisar con calma, y la verdad es que esta es una versión muy breve de un tema que es mucho más amplio y que tiene mucho que ver con las verdaderas posibilidades que tendríamos de intervenir con nuestras personas mayores y lograr digamos, que la población llegue a un envejecimiento en las mejores condiciones posibles. Bien. Sí, las preguntas las vamos a hacer al final. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Sí, es verdad, los adultos mayores en general, las personas mayores que estamos, ¿verdad?, hablando, no quieren ellos ni visiones paternalistas ni asistencialistas de su rol, quieren ser parte efectivamente de esta sociedad. Eh, hay bastante información que se entrega, doctor, así que le vamos a dar la palabra ahora al doctor Molina y después hacemos las rondas de preguntas para el tema. Juan Carlos, tienes la palabra. Primero que nada, agradecer a los excelentísimos senadores la oportunidad que tanto el doctor Rafael Jara como yo podamos exponer esta visión complementaria, y agradecer especialmente la multidimensionalidad que dio Rafael, que me va a servir mucho para centrarme, en vez de ya abrir ese camino que ya lo abrió él, a tocar algunos puntos en coherencia con lo que ustedes han hecho el trabajo en terreno, ahí en el Senado y con cada uno de sus electores. Primero que nada, pueden hacer una caminata donde los últimos que lleguen van a ser los que primero requieren atención, en lo que el doctor Jara decía ahí de la fragilidad. Porque hace 23 años hice una frase cuando contribuía a generar la sección de geriatría de la Universidad de Chile en el Hospital Clínico, en el sentido de que algunos rieron, pero cada vez tiene más razón el sentido de buscar un elemento de juicio que son marcadores. Uno de esos son la velocidad de marcha y otro es la fuerza, con un dinamómetro de mano, que podríamos inundar Chile con esto, pero junto con la capacitación de lo que significa que la salud es la función. No hacer la función es una enfermedad o disfunción, y ella nos puede llevar a la defunción, y el músculo es el motor de la función. Por lo tanto, en ese contexto, el hecho de apretar con menos fuerza o caminar más lentos son los que no pueden esperar. Así que cuando hagan una caminata, ya sea en la sexta región o en la región de Aysén, los mayores que lleguen a última hora, tómenle la dirección y georreferéncienla,
porque esos son los que requieren más atención de ustedes, son los que le están diciendo, necesito del Estado para no caer en discapacidad. Bajo esas características, debemos verles, están ahí, existen los mecanismos de cuantificación e incluso en su momento, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, desarrollamos una instancia que fue el EGODI, Evaluación Geriátrica de Orientación Diagnóstica, donde equipos geriátricos y gerontológicos pueden atender masivamente y priorizar la atención de estas personas. Dicho esto, como presidente de la fundación recientemente inaugurada, que es la Fundación de Envejecimiento Activo, Saludable y Positivo, en cierta manera, no tenemos otra cosa que felicitarnos de estar en esta instancia, de estar poniendo en la mesa de discusión una política de envejecimiento para Chile. Y eso es lo relevante. Bajo esa misma perspectiva, en relación a esta fundación, decirle que está en el punto 6 de las propuestas de la ley de envejecimiento que se llaman de instituciones promotoras del envejecimiento positivo, como también puede ser la Sociedad de Geriatría y cualquier acción de estas instancias para promover lo que sea este envejecimiento positivo. Esto es relevante porque la Organización Mundial de la Salud y la OPS en particular lanzó la década del envejecimiento saludable el 1 de octubre del 2021 y el 7 de octubre ya teníamos lanzada la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable de Chile. Por lo tanto, bajo esas características, la rueda ya existe, no descubramos la rueda. Lo que tenemos que hacer, los engranajes para que esta política pública que hemos trabajado desde distintas aristas se constituya en una instancia para que envejecer en Chile sea un orgullo. En esto he hecho el acápite de algunos puntos de la propuesta del envejecimiento positivo que me parece importante tener en consideración en relación a la propuesta y favorecer y fortalecer este Consejo Interministerial propuesta en la política de envejecimiento positivo. Eso es sustancial. Hemos visto que el mundo es multidimensional. Nuestros líderes, en los cuales están ustedes, bienvenido senador Keitel, vemos que en el fondo no es negro, es multidimensional. Y en esto el enfoque a las personas mayores no puede ir solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social o solamente de lo que es pensiones o solamente de lo que es salud. Es multisectorial. Por eso, la primera felicitación es la creación de este Consejo Interministerial en relación a la política de envejecimiento positivo. Ese es el modo de actuar en el mundo que nos toca vivir. Eso es trascendental, en especial en envejecimiento. El otro punto de contribución desde la perspectiva de la experiencia frente a la propuesta del envejecimiento positivo, debo decirles que salen algunas propuestas y acciones desde instancias gubernamentales o estatales que no pueden quedar nuevamente en este terreno de discordancia. Llamo a que el desarrollo del envejecimiento positivo ponga un eje central en la discriminación por edad, abanderándose contra el edadismo o la discriminación por edad. Y en eso llamo al contrasentido en el cual tiene mucho que ver el Ministerio de Hacienda, que gran parte de los logros que se han conseguido y se ha hecho alarde de obtenciones ha hecho una doble discriminación con las personas mayores, en donde hemos tipificado persona mayor a todos los mayores de 60 años. Y cuando hemos dicho que hemos conseguido la disminución del boleto de micro o de metro, esto corre a partir de los 65 años. Por lo tanto, sin querer, hemos sido discriminadores por edad en una instancia que tiene que ser la menos discriminadora por edad. Eso hay que corregirlo con Hacienda, para que, siendo persona mayor, no hayan tipos o calidades de persona mayor. Somos un país pobre, claramente tenemos que focalizar, pero hablo de las coherencias de los mensajes, que es fundamental al momento de partir soslayar. Paralelamente, en esta política de envejecimiento positivo, también valoro la creación de los comités asesores regionales.
No obstante, me parece sumamente relevante la coordinación directa para que esos comités asesores regionales estén constantemente teniendo un feedback con un elemento central que lidere en esto tal cual está propuesto inicialmente, con esta coherencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y todo lo que significa el SENAMA y todo lo que es el institucional del SENAMA como una instancia fundamental. Pero también debemos remarcar un poco lo que decía el doctor Jara y mi llamado de atención en el sentido que podemos ver a los que más nos necesitan, esos que llegan al final en esa caminata por velocidad de marcha, también es una necesidad, y el doctor Keitel, o sea, el senador Keitel lo tomará como una bandera de lucha, es una necesidad de que los estados promuevan la autonomía, atiendan temprana y oportunamente la aparición de discapacidad para lo que el doctor Jara decía, la instalación de esta discapacidad en aquellos frágiles, que ya los determinamos en las caminatas o los determinamos con el Hungry, en lo que es la búsqueda de las personas que queremos ayudar. Bajo esa misma perspectiva, tenemos que desarrollar estrategias que aquí están muy bien dimensionadas en lo que es regular la parte legislativa de los directores de LEAM, lo que es la definición de cuidadores, pero tenemos que llegar a lo que les dije. Un Estado que promueva la autonomía atienda oportunamente la discapacidad para que no se instale en dependencia y que esa dependencia sea con calidad de vida y con calidad de muerte. Bajo esa premisa, tenemos que promover el desarrollo de una política de envejecimiento positivo, realzando todos aquellos elementos que valoren el envejecimiento positivo, activo, saludable, exitoso, para que en Chile sea un orgullo envejecer. Y en esto tenemos que incorporar y hacer carne esta política de envejecimiento positivo con quienes nos construyen la realidad diaria, los diseñadores que hacen dibujos para estacionar de una persona mayor que se ve como poco menos que está arrastrando exclusivamente los pies o la sensación de que este envejecimiento positivo no es parte del día a día. Así, realzar dentro de la política de envejecimiento positivo e instalar y hacer carne nuevamente esta política de ciudades amigables para la tercera edad, que si es amigable para la tercera edad, es amigable para todas las edades. En ese contexto, tenemos que hacer que lo que sea saludable, lo que sea promotor de actividad, de salud, no sea un elemento caro, que no sea un elemento burocrático, que no sea cuota del amiguismo o de la paleteada, sino que sea del día a día. Bajo esa instancia, tenemos que hacer que la normalidad sea incluir, incorporar, respetar a las personas mayores. Por esto, que esta política de envejecimiento positivo, desde nuestra fundación y la Sociedad de Geriatría, tiene que llegar a instancias de más que un ciclo de vida, porque no nos reciclamos. Es un curso de vida para que en el fondo lleguemos con la educación, con los valores, con las instancias de esta política, para que se resalte claramente en los más jóvenes, que van a ser las personas mayores del futuro, una instancia de la normalidad de lo que es ver a las personas activas, saludables, positivas, con el fin de que desarrollemos un nuevo paisaje donde los periodistas, los educadores son elementos de cambio junto a los diseñadores. Tenemos que desarrollar una estrategia para bajar esta política para que en el fondo se vea reflejado en el día a día y sea la normalidad. En paralelo, me parece tremendamente relevante que esta política de envejecimiento activo esté sometida a reevaluaciones de 10 años. Tenemos que velar como senadores, ustedes desde el Senado, nosotros desde la opinión pública o de los organismos no gubernamentales, para que esta política se instale, se mejore, se adecúe, porque un hecho trascendental
es que en esta política está la capacitación para elementos de educación básica y media, pero vimos, especialmente en pandemia, cómo eso no basta. Tenemos que optar por el derecho a la educación durante todo el ciclo de vida, cómo las instancias de universidades de tercera edad pudieron haber capacitado en alfabetización digital y no haber contribuido en esta pandemia a otro tipo de sesgo que fue el analfabetismo digital de muchas personas mayores. Por eso les insto a mirar más allá, a mirar multidimensional y no mirar hacia atrás y ver que esta alfabetización solo va en hechos como lo primario y secundario, sino que tenemos que alfabetizar en lo que esté en el momento necesario para tener acceso a IFE, FOGAPE, etcétera, que se hacía a nivel computacional, y un gran porcentaje de nuestras personas mayores adquirieron por ensayo esto, pero no habían tenido la capacitación. En esto también, dentro de esta política de envejecimiento positivo, hago un llamado a elementos que se han puesto con color fosforescente como carentes de esta coordinación que afortunadamente la propusieron con este Consejo Interministerial. Es el enfoque sociosanitario. Nunca más abordar lo social con el Ministerio de Desarrollo Social, pero debe ir de la mano, en paralelo, en ese Consejo Interministerial para dar respuestas sociosanitarias. Les dijimos, quédate en casa, pero se quedaban sin contacto, se quedaban sin comer. Por lo tanto, la coordinación sociosanitaria, desde la instancia superior que es el Senado, porque la ejecutividad de las bases estaba en realidad en los alcaldes, hizo que esa descoordinación entre el Estado y las bases tengamos que verla anticipatoriamente. Estamos en un momento que lo único permanente es el cambio, y en ese cambio permanente, claramente, tenemos que gerenciar el cambio. Y lo más relevante de esto es que hemos llegado a hablar de una política de envejecimiento positivo, y desde ya cada uno de los integrantes de nuestra fundación, al igual como Rafael lo dirá con la Sociedad de Geriatría, estamos abiertos para ser grandes colaboradores para que la normalidad sea el envejecimiento positivo, activo, saludable, exitoso, y que cambiemos Chile para que envejecer en Chile sea un orgullo. Bien, muchas gracias, doctor. Ambas riquísimas exposiciones desde el mundo de lo que significa hoy día esta nueva visión. Así que ofrezco la palabra, señor senador, el senador Castro. Muchísimas gracias, presidente, y saludar a los dos distinguidos colegas, el doctor Jara y el doctor Juan Carlos Molina. Con este último tengo una relación de cercanía, porque él es además mi propio profesional tratante, al igual que de mi padre. Tengo el honor de tenerlo aquí en esta condición de diálogo legislativo en función del país. Y quiero aprovechar la presencia de ambos expertos para dejarles planteados a ambos algunas inquietudes para conocer su punto de vista. Primero, decirles que yo veo, ellos tendrán las cifras, que los niveles de sobrepeso y obesidad en el país y en el caso de los adultos mayores lo considero un tema de alta preocupación. Hoy, con la crisis económica y el costo de la vida, es muy difícil poder saber exactamente hasta dónde alcanza en la clase media, en los sectores más populares, tener una alimentación integral, mediterránea o en las condiciones óptimas. Entonces, en este primer punto, quisiera que ellos se refirieran a la calidad de la alimentación y a los niveles de sobrepeso con y sin ejercicio, de las dos maneras, porque existen de las dos maneras en las personas, cómo el factor de estar en un envejecimiento activo está impactando hoy día adversamente el factor alimentario con todas sus variantes, las condiciones en que están hoy día los adultos mayores en esta mirada hacia el futuro. Dos, me gustaría que ellos también aludieran al consumo de pantallas, presidente. ¿Cuántas pantallas de televisión, de celulares, de computadores hoy día son parte de un hábito
que yo lo considero extremadamente adictivo en la población en general, pero que termina siendo también un elemento finalmente que invade los hogares, y hoy día un adulto mayor ya no es, antes decía no, el celular no, sí, tiene celular también y tiene algún manejo de la tableta o del computador y qué sé yo, pero ¿cuánto influye eso particularmente en los trastornos de sueño de los adultos mayores, presidente? Que me parece que influyen unívocamente ambos factores. Tercero, ¿hasta qué punto la automedicación? Todos entendemos que hay medicación prescrita, y generalmente el adulto mayor tiene una cierta rigurosidad para mantener un esquema, a veces otra, un tercero el que está supervisando, pero también admitamos que existe un grado de automedicación. Hoy día los veladores de los dormitorios son verdaderas boticas, ¿o no? Y, por lo tanto, ahí para la familia y para las propias personas tenemos una situación que no sé hasta qué punto ellos como especialistas la calibran dentro de un esquema también de un mundo moderno donde ya la aferencia de tomar un remedio, tomar esto otro, ya no llega por el doctor aquí ya es secundario. Aquí son recomendaciones de otras personas que dicen tómate esto otro, tómate la vitamina, tómate aquí, tómate allá. Hay un problema, quiero saber la magnitud de este problema a juicio de ellos. Y por último, estas tres grandes incertidumbres de los adultos mayores. La pérdida de la solvencia económica, que tiene que ver con el deterioro por las pensiones. Gran problema en la vida al llegar a adulto mayor, la caída del ingreso producto de la pensión. 2, la pérdida de la autovalencia, el que ya sea otra persona la que tenga que a mí sustentarme para ir al baño, para alimentarme, lo que sea. Y 3, el temor a la soledad como fenómeno del siglo XXI que abisma hoy día en que cada cual vive su mundo y su metro cuadrado. Le digo, presidente, porque en zonas, al igual que mis colegas, rurales, zonas de campo, yo veo que a diferencia de las urbanas, que en las urbanas está el club de adulto mayor, que hay algún dispositivo, en los campos, presidente, hay gente que queda perdida y no sabe porque vive no sé cuántas cuadras, y vive solo o vive con un nieto, y nadie sabe qué pasa con un adulto mayor, si se murió, si no se murió, si está perdido, si salió a la esquina o no, porque todo el mundo vive separado en los campos. No sé cuál es la experiencia de ellos en estos tres grandes temas de incertidumbre. La económica, por la caída del ingreso, la de la autovalencia, por la enfermedad, y de la soledad, que son grandes incertidumbres de un adulto mayor enfocados en este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sí. Alguien señaló a propósito los 4 jinetes del apocalipsis de los mayores: la pobreza, la salud, la soledad y el abandono. Senador Kate, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero que nada, presentar las excusas de porque llegué un poquito más tarde, pero estaba justamente en un tema que es bastante importante para esta comisión. Estaba en la Comisión de Constitución hablando sobre el cómo sería tan importante incluir la discapacidad dentro de esta comisión en específico. Y que es un tema también que por ahí, bueno, aprovecho a saludar a ambos doctores. No alcancé a escuchar la exposición de don Rafael, pero algo de Juan Carlos y comparto plenamente lo dicho por él. En ese sentido, y tomando también las palabras dichas recién por el senador Castro, me preocupan justamente los temas de discapacidad, entendiendo que casi el 18-19% de la población en Chile son adultos mayores, y entendiendo también que la discapacidad está en gran parte de ello, ya sea leve, severa o grave. El adulto mayor hoy día presenta altos índices de porcentaje de discapacidad, y cómo a través de este tipo de proyectos, justamente del envejecimiento positivo, tenemos que hacer hincapié en trabajar, solucionar y mejorar problemas hoy día, especialmente en temas de accesibilidad digital, accesibilidad en temas de infraestructura, que creo que vivimos en un país todavía de los principios de siglo, y no en un país que al año 2022 realmente las personas con problemas de movilidad no se pueden transportar, trasladar a lo largo del país, especialmente en comunas o en sectores más vulnerables, o como decía recién el senador Castro, ni hablar de los sectores más rurales donde realmente están imposibilitados de muchas cosas. Otro tema que también nombrado por el senador Castro, por su intermedio, presidente, el tema de la nutrición.
Hoy día gran parte de los porcentajes y estudios que se hablan por parte de los ministerios respectivos, ya sea de salud, deportes, etcétera, están medidos en niños, en jóvenes, escolares. Algo sobre los adultos, pero de los adultos mayores la verdad que está todo muy limitado y creo que también justamente proyectos así como el que estamos viendo podrían incluir el poder preocuparse justamente de la nutrición, de la alimentación de los adultos mayores, cómo poderse enfocar justamente en mejorarle esta calidad de vida que es tan importante, tan necesaria y en donde en muchos casos se sufre mucho. Siendo adulto mayor, la verdad que en vez de ser un descanso, una tranquilidad, después de haber trabajado muchos años, después de haber criado familia, pasa a ser un verdadero martirio. Y en ese sentido creo que podemos mejorarlo justamente con políticas de ley asociadas justamente a mejorar esta calidad de vida y, ojo, también enfocado en la salud mental. La salud mental sabemos que hoy día es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país a nivel de los 18 millones y medio de habitantes, pero estamos hablando de ese 18% que ha sido totalmente invisibilizado durante todos los gobiernos de turno, en donde como moneda de campaña sirve siempre decir vamos a apoyar a los adultos mayores, les vamos a cambiar la calidad de vida a los adultos mayores, van a tener por fin una visibilidad por parte del gobierno entrante y creo que no ha sido así o no ha sido suficiente. Y nosotros como legisladores creo que tenemos el deber, tenemos la obligación justamente de preocuparnos, de visibilizar parte importante de la población que hoy día la verdad es que no está siendo considerada. Y eso, presidente, yo creo que quería aportar quizás con esos comentarios, dar nuevamente las respectivas disculpas por no haber estado los primeros 40 minutos de la sesión y agradecerles a ustedes por la preocupación justamente que tienen como médicos, en donde, lo vuelvo a decir, creo que es poco lo que se habla, o se habla mucho, pero es poco lo que se hace, justamente para poder enfocar la energía y en poder mejorar justamente la calidad de vida de muchos de nuestros adultos mayores. A mí me queda poquito para llegar a ese rango de edad y espero que cuando llegue las cosas estén bastante mejor para el país. Gracias. Muchas gracias, senador Keiten. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Primero saludar a los expositores. Yo, la verdad que en esta ley yo creo que habría que tratar de incluir algo más del tema de ciudades amigables, el tema más, porque acá se habla un poco solamente de una comisión, pero hoy en día a mí me toca, por ejemplo, lo que decía el senador Keiten, con respecto a la gente con discapacidad. Tú vas por algún lugar, un aeropuerto, un supermercado, un mall, te cansas, quieres sentarte y no hay dónde. Lo mismo le pasa a los adultos mayores. Yo creo que hay que ver ese tema también, a ver si se puede integrar acá. En el tema del trabajo, yo creo que deberían haber incluso incentivos tributarios para contratar a gente de adulto mayor en la empresa. Hay mucha gente que no quiere trabajar, no le interesa, pero hay mucha gente que sí, que le gusta participar y tiene mucha experiencia que de repente se empieza a perder. Hoy en día tú eres mayor de 60 años y la verdad que ya nadie te quiere contratar, digamos. Entonces, y yo creo que es una tremenda pérdida para el país, para el desarrollo, porque la experiencia no puede perderse. Y yo creo que debería haber algún incentivo tributario que fomente la participación del adulto mayor. Y hace un rato escuchamos un proyecto de ley de que existe una exención del pago de contribuciones para el adulto mayor, que perfectamente quizás podría estar acá en esta ley. Yo creo que ese es un tema. Hoy día las contribuciones han subido unos valores alarmantes y vienen de hace años subiendo y subiendo, y el adulto mayor se ve muy afectado porque trabajó toda una vida y de repente no tiene los ingresos necesarios para poder costear este tema. Esto es un tema que yo creo que hay que tratar de considerar en esta ley. Gracias. Sí, muchas gracias, senador. En realidad estamos en este punto de una manera bastante especial. Con algunos de los expositores, particularmente con el doctor Molina, llevamos hartos años trabajando con estos temas y hoy día estamos en esta situación precisamente porque desde el Congreso, tanto Cámara como Senado, hemos puesto la presión sobre el Estado en relación a este tema y de hecho, por ejemplo, la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue, a pesar que había sido suscrito en su oportunidad, pero una vez no había sido ratificado por el Congreso, logramos que eso se resolviera positivamente a presión precisamente desde el Parlamento. A consecuencia de esto, y en la comisión especial
que Juan Carlos también Molina acá también participó, Juan Carlos Castro, me refiero a Juan Luis Castro, que también participó en la Cámara de Diputados. Construimos después de ese trabajo de casi 8 años, así ha sido de lento el ejercicio, construimos al final un informe final, y en ese informe final se plantean, dentro de la enorme variedad de temáticas que cuando uno habla con los mayores plantean, en 3 líneas gruesas que en definitiva son los que nos tienen hoy día también en este punto. Uno de ellos, la necesidad de la reingeniería institucional del Senama. Esta ley lo que señala, verdad, es que transforma las direcciones regionales o sea, las coordinaciones regionales las transforma en direcciones regionales, que es un pequeño paso en realidad, un pequeño paso en la institucionalidad. Cuando uno hablaba con los adultos mayores, ¿se acuerdan? En esas asambleas que hicimos, ellos querían un ministerio del adulto mayor, ¿ya? Subsecretarías hablaban en otros lados. Ese fue uno de los objetivos de este informe final. El segundo era el tener una política nacional de vincular a las personas mayores, activa, proactiva, que se materializara y se actualizara permanentemente. Y lo tercero era la ley integral del adulto mayor, que hoy día cayó con este nombre de ley de envejecimiento, que la administración pasada presentó un proyecto bastante tibio en relación a la idea original. Ese proyecto prácticamente se cambió. Yo diría, mira, el proyecto original del Ejecutivo básicamente lo que apuntaba era a ver el tema institucional. Y lo único que hacía en el tema institucional, como le digo, era cambiar las coordinaciones por direcciones regionales. Se cambió, afirmativo, se cambió sustantivamente el contexto. Y hoy día, y para ambos expositores, estamos frente a una oportunidad, yo creo que tenemos que aprovecharla, porque el gobierno, tenemos plazo ahora hasta el 27 de mayo, y para ustedes dos, y para todas las organizaciones, y muchos que nos están siguiendo, porque después de estas presentaciones siempre nos mandan los mensajes, gente que quiere estar, gente que quiere participar en estas reuniones igual, tenemos la gran oportunidad de hacer realmente una ley que termine por hacernos cargo de este tema. En América Latina solamente un país tiene una ley de envejecimiento, que es Costa Rica. Y nosotros en realidad no podemos quedarnos atrás siendo uno de los países, siendo el segundo país más envejecido de América Latina. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad, ambos doctores, tenemos una oportunidad, y la presentación de ustedes y la participación de ustedes, espero que no termine acá. Yo creo que sean parte activa del proceso formal de la tramitación a partir del 27 de mayo de esta nueva ley. Y la visión sociosanitaria que ustedes plantean, ¿verdad?, va a ser fundamental en esa discusión. Por lo tanto, los invitamos, si les parece, a nuestros senadores, que los transformemos de algún modo en asesores permanentes de esta comisión en tanto estemos tramitando esta ley, con el beneplácito, por supuesto, de ustedes, para poder contar permanentemente con esta visión, porque ustedes están en un área súper sensible. El doctor Jara hablaba del tema, por ejemplo, del tema del trabajo, seguro, lúdico, ¿verdad?, según sus capacidades. El tema odontológico, no olvidemos que en Chile el auge habla de odontológico 60 años. O sea, la gente tiene 61 y no tiene la misma disposición según el GES. El tema de las ciudades amigables, el tema de enfoques de derecho. Tenemos una enorme tarea y va a ser súper importante que ustedes nos puedan proveer de ese tema, así que con la anuencia de nuestros senadores los declaramos asesores permanentes de esta comisión en tanto estemos tramitando. ¿Ah? No, bien ad honorem, sí, pero es un honor tanto para Rafael como para mí, sí, esta instancia, senador Sandoval. No, sí, sabemos que es así. Lo otro, lo último, para darle respuesta, para que ustedes tengan el tiempo para dar algunas respuestas a los planteamientos que se han hecho acá. Doctor Rafael, tú planteabas, ¿verdad?, que en la década de 1910 la esperanza de vida era 45 años. O sea, cuando una persona tenía 22 años, estaba viviendo la mitad de su vida. Hoy día la mitad de la vida es lo que hace el año 1910, ¿no es cierto?, era la esperanza de vida. Y esperamos, sinceramente, con este envejecimiento, en poco tiempo más, estar viviendo con 60 años, lo que hoy día es un adulto mayor. Probablemente que en algún tiempo vamos a tener que cambiar probablemente los números. Probablemente 60 años van a ser, una persona va a estar viviendo la mitad de su vida, va a estar en la plenitud de su vida. Y eso, bueno, depende mucho de la ciencia, el conocimiento, de la alimentación, de la salud, en fin.
tantas cosas que el país ha ido cambiando sistemáticamente su esperanza de vida y por eso también hoy día estamos discutiendo este tema. Yo he estado en algunas reuniones, particularmente en el Parlamento latinoamericano. Hablar de personas mayores es un diálogo inexistente todavía en muchos países. En muchos países. Todavía en muchos países están recién todavía tratando de salvar a los niños. Por eso la tarea que nos pone hoy día en nuestro país, bueno, tenemos que ponernos a tono y esta es una gran oportunidad. Así que le ofrezco la palabra, estimados doctores, no sé quién quiere partir. Me toca a mí ahora primero. Ni un problema, pues sí, pónganse para que no peleen ustedes. Tienen la palabra, Juan Carlos. No, Rafita. Deben saber que somos compañeros de curso, de primero medicina con Rafael, nos une una amistad, un respeto y una convicción y una vocación por las personas mayores. Así que el hecho de juntarnos en esto es maravilloso y es causalidad más que casualidad. Bajo esa misma perspectiva, quiero contestarle sucintamente al doctor Castro con respecto al tema nutricional. Somos el país más obeso de la OCDE. Y junto a eso, uno de los grandes problemas es la obesidad sarcopénica. Sarco es músculo, vale decir, gente que tiene poca fuerza. Tiene un camión con carrocería muy grande y con poca musculatura, cuesta más mover el camión. Bajo esa perspectiva tenemos que desarrollarle musculatura. Y para la musculatura, como si carga un celular que se va perdiendo, condición que si no la cargamos se apaga el celular, que se llama sarcopenia o pérdida de masa muscular, y dinapenia, pérdida de fuerza, tenemos que cargarlo como si fuera la carga del celular, y esa carga es la masa muscular, y para formar ese músculo necesitamos ladrillos y cemento. El ladrillo son proteínas, el cemento son ejercicios de fuerza y resistencia, banda elástica y pesas. Por lo tanto, nutrición y ejercicio son pilares de la autonomía, antídoto de la discapacidad. Por lo tanto, ese acceso a esa dieta saludable es fundamental porque en el acceso o accesibilidad a los alimentos es mucho más barato consumir y llenarnos de hidratos de carbono que consumir proteína y proteínas de alto valor biológico. Entonces, ahí se han hecho acciones desde el punto de vista nutricional que se llama el PACAM, Plan de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, pero que estamos cubriendo una parte del total y también con oportunidades de mejorar. Bajo esa perspectiva, tenemos que mejorar la accesibilidad a esto. Si a esto le sumamos que somos un país sedentario, en donde el porcentaje de sedentarismo, que junto al tabaquismo, al alcoholismo y al edadismo, son jinetes del apocalipsis que acompañan a los que nombró el senador Sandoval, tenemos que insistir en mover Chile. Amo ver Chile con actividad física. Y en esa misma perspectiva se ha visto que las horas pantallas contribuyen al sedentarismo. Y en ese contexto, las horas pantalla determinan futuras generaciones pantalla. ¿Y qué decirlo en el tiempo de pandemia, en donde a los niños les decíamos no ocupe el computador y después les decimos ocupa el computador para ir a clase? Entonces, en ese contexto, las horas pantalla son elementos trascendentales que fomentan el sedentarismo, pero que tienen una trascendencia a la pregunta del doctor Sandoval en relación al sueño, que el impacto de la luz, el impacto lumínico de Juan Carlos fue Juan Luis, ¿eh? No yo. Sí, perdona, en el sentido... Te está afectando, ya te fijas el tema del ejercicio, hay que hacer gimnasia cerebral. Eso. Me pasaste la cuenta, David. Bueno, en ese contexto, el impacto lumínico tiene trascendencia en lo que significa alterar el sueño. A tal trascendencia es que altera incluso la etapa REM del sueño. Y en esa etapa REM se produce hormona de crecimiento. Vale decir que el hecho de dormir mal favorece la fragilización, la pérdida de masa muscular, la cercanía a la discapacidad y en ese contexto vamos a ver que podemos perder autovalencia. Si a esto le sumamos discapacidad acompañada de soledad, es una pésima compañía. Se ha visto cómo la soledad y la falta de redes sociales
a tal extremo que en España, por ejemplo, los fenómenos de teleasistencia que eran considerados para llegar con cuidado son un 95% ocupados solamente para conversar. Vale decir, la soledad está instalada y esa soledad mata. Hemos visto en la pandemia el resultado de esta desconexión social. Somos seres sociales. Un computador con Wi-Fi funciona. Un computador sin Wi-Fi es una máquina de escribir. Los seres sociales sin conexiones sociales tenemos el impacto actual de lo que es deterioro cognitivo, de lo que es depresión, pérdida funcional, y en eso tenemos que desarrollar estrategias a tal extremo que les comento, el Reino Unido tiene una subsecretaría de la soledad, porque vieron que 9 millones de personas en el Reino Unido no habían tenido mayor contacto y otras no habían visto a nadie, alrededor de 400.000 en 3 a 4 meses. Y el impacto en muertes fue altísimo, considerándose casi tan cercano como el hecho de fumar, donde del tabaquismo de 2 fumadores, uno muere producto del cigarro. Hecha esta antesala, remata tú, Rafita. Bueno, creo que tú tocaste bien los temas. Yo quiero enfatizar algunos puntos en relación a lo que se ha consultado. El tema del sobrepeso y la obesidad tenemos una característica que es lo peor, digamos. El sobrepeso y la obesidad son una patología crónica. O sea, una vez que se es obeso, se debe mantener los esfuerzos de por vida para tratar de mantener un peso estable. Y un nutriólogo que en ese momento está en la Universidad de Chile, el doctor Víctor Charlín, hizo un trabajo de investigación en un colegio cercano de la Escuela de Medicina por ahí en Independencia, y observó que de las alumnas, eran niñas ya del colegio que estaban en edad escolar, a los 12 años el 30% era obesa, el 30% tenía sobrepeso y las restantes tenían un peso normal. O sea, es un problema de una magnitud gigantesca que se mantiene durante toda la vida y que la prevención tiene que ser en etapas tempranas. ¿Por qué hago el énfasis desde este punto de vista? Porque creo que para poder envejecer bien se necesita conocer más el envejecimiento, ¿ya? Y para eso necesitamos que de alguna forma en el sistema educacional haya algún tipo de información, algún tipo de formación de educación para la salud y para el envejecimiento de forma imprescindible. Ya no es una, no debiera estar relegado a hacer una aspiración simple, es una obligación. Les explico, uno cuando trabaja, como hemos hecho con Juan Carlos, en hospitales y viendo personas mayores, nosotros lo que vemos habitualmente son grandes dramas. En un servicio de urgencia uno ve llegar gente con accidentes vasculares que van a determinar discapacidad, con problemas cardíacos, con problemas de diabetes mal cuidadas, que van a significar en el fondo dolor, un dolor profundo, personal y familiar, una carga para la familia tremenda. Entonces, nosotros todas estas iniciativas, creo, me permito pedirles, senadores, que las enfoquemos con un cierto criterio de urgencia, ¿ya? Nosotros no podemos permitirnos que cada día ya sepamos que cuando vamos a empezar un turno yo trabajo en la posta central, cuando vamos a empezar un turno van a llegar fatalmente un montón de personas con problemas que claramente son prevenibles, ¿ya? El acceso a una buena alimentación también pasa por la cultura, y creo que enseñarle a la población elementos generales de cuidado y elementos generales digamos, de cómo conseguir un envejecimiento saludable, son probablemente lo que podría generar el impacto en la situación epidemiológica actual. ¿Ya? Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido una salud pública de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿ya? Y estaremos todos de acuerdo que cuando la población aprende algo que es importante para su salud, se produce un avance importante. Ocurrió con la higiene a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Ocurrió con la nutrición, que partió muy fuerte después de la crisis del año 28 de la Bolsa de Nueva York, que a nosotros nos impactó muy fuerte. Parece que fue la última gran hambruna que hubo en Chile, en donde los niños debían ser alimentados. Partió con las gotas de leche y después con las iniciativas del sistema de salud. Partió con la salud materno-fetal, con los controles de las mujeres embarazadas. La población también aprendió que toser con sangre era tuberculosis, y así, con un trabajo muy esforzado, eso se eliminó. Ha pasado con el VIH hoy en día. Con el mismo COVID, la gente aprendiendo a cuidarse, logró el impacto. Tuvimos una población que en su gran mayoría se vacunó, y hoy en día podemos decir, chuta, los casos graves, las grandes tragedias del COVID, la verdad es que se han atenuado. Entonces, creo que la educación para la salud formal con los alumnos y la entrega a través de distintos medios de elementos de envejecimiento saludable para la población, en este momento son una obligación. Tenemos un imperativo técnico, porque si no las cosas van a seguir siendo difíciles, y un imperativo ético, porque las herramientas están, el conocimiento lo tenemos, el que tiene el conocimiento tiene la obligación. Entonces, tenemos la obligación de trabajar en esto. Y nosotros desde ya nos sentimos con Juan Carlos somos amigos de hace mucho tiempo, tremendamente orgullosos de la invitación que ustedes nos han hecho, y cuenten por favor con nosotros. Y yo destaco que la Sociedad de Geriatría, que reúne a académicos de todas las universidades en donde el envejecimiento y la geriatría está incluida, estamos plenamente dispuestos a colaborar en lo que necesiten. Tenemos mucho material, tenemos muchas cosas. Sigo comentando algunas cosas. El tema de la automedicación que se mencionaba. En realidad, yo lo mencionaría como automedicación por una parte, que es una medicación que se da dentro de la falta de conocimiento, derechamente, de la ignorancia del efecto de algunos fármacos, y hay ejemplos muy importantes. Por ejemplo, tenemos una población con mucho colon irritable, y se utilizan muchos reguladores de la función digestiva, ¿ya? Que son medicamentos que actúan inhibiendo la actividad de la acetilcolina, ¿ya? En el organismo. Y resulta que la acetilcolina es la que tiene que ver con mantener la capacidad de la memoria. De hecho, cuando disminuye la actividad de la acetilcolina, puede producirse un deterioro cognitivo importante. Entonces, son medicamentos que tienen lo que se llama carga anticolinérgica, y los pacientes los usan sin más ni más, ¿ya? El uso de analgésicos, analgésicos y antiinflamatorios, que usados en forma crónica pueden provocar un daño renal que no es perceptible hasta cuando una persona tiene un daño importante. Y esto lleva además a otro problema, que es la polifarmacia, que es el usar un número importante de fármacos que van a interactuar entre sí. Entre sí, algunos se van a inhibir unos con otros, ¿ya? U otros pueden agravar una enfermedad, como los corticoides usados inadecuadamente, descompensar la diabetes. Entonces, hay que educar a la población sobre los riesgos, y hay formas de corregir, digamos, lo que se podría manifestar, eliminando los fármacos que generan efectos secundarios, revisando las interacciones medicamentosas, revisando los medicamentos que ya no debieran usar porque ya cumplieron su ciclo con una persona, utilizando medicamentos que son de mejor calidad, que ya evolucionaron, ¿ya? Etcétera, ¿ya? La pérdida también de la solvencia económica, ya provoca un impacto muy grande. La pobreza, llamémoslo derechamente, está muy asociada a problemas que son muy fuertes dentro de la geriatría. Partamos por el acceso a buena alimentación, el acceso a una salud adecuada, ya que nuestro sistema de salud, con todos los esfuerzos que hace, a veces se queda corto y se necesitan recursos que la familia tiene que conseguir, y eso puede ser una limitación directa, pero también los problemas económicos provocan depresión, ¿ya? Y la depresión en las personas mayores, si bien se puede manifestar con tristeza y desánimo como en todo el mundo, en realidad se manifiesta mucho más por deterioro cognitivo. La gente mayor que tiene depresión tiene problemas de memoria, tiene problemas de concentración, tiene problemas intelectuales graves, ¿ya? Puede manifestarse también con lo que se llama manifestaciones somatomorfas, con las somatizaciones que conoce todo el mundo: colon irritable, dolor de cabeza, dolores a distintas áreas del cuerpo, ¿ya? Y otros problemas. Y con anedonia, que es la incapacidad de disfrutar ya de la vida, de disfrutar de las cosas que habitualmente nos hacen felices, lo cual hace que la persona se retraiga, ¿ya?
y deje de tener actividades y se inmovilice con todo lo que significa la falta de ejercicio e inmovilidad. Entonces, si tenemos problemas económicos, hay cosas que claramente podrían afectar y nos deberían hacer enfocar algunas áreas. Y lo otro, que muchas veces los problemas económicos están asociados, desgraciadamente, a una menor educación, o sea, a menor herramientas intelectuales, menor recursos intelectuales para resolver problemas, lo cual agrava la situación mucho más. Para no hablar del suicidio, situaciones mayores. ¿Ya? La pérdida del auto es importante porque de la geriatría de personas junto con la salud, ya la capacidad de realizar lo que se llaman las actividades de la vida diaria, que son las actividades que hacemos habitualmente, como vestir, comer o dar ducha, complejas que permiten mantener, como preparar la comida, la ropa, avanzadas, como tener un trabajo remunerado, tener complejidad, una responsabilidad dentro de una institución, manejar un negocio, poder, son las actividades avanzadas. La verdad es que la pérdida de cualquier nivel de capacidad afecta a la persona y a la sociedad entera. Luego, desde este punto, la educación a la población respecto a lo que significa la capacidad es sumamente importante y respecto a cuidar la capacidad. Y eso está muy asociado con el concepto de fragilidad que traté de denunciar al principio. La fragilidad y la sarcopenia, la disminución de masa muscular, están intrínsecamente unidas, ¿ya? Entonces, si la población aprendiera, por ejemplo, a cuidar su salud muscular, a cuidar su masa muscular y a entender cómo se consigue, probablemente haría un cambio que lograría un impacto mucho mayor, ¿ya? Y la soledad, por supuesto, que va a provocar muchos problemas porque las personas solitarias tienen más hábitos inadecuados, tienen más, fuman más, hacen menos ejercicios, tienen más deterioro cognitivo, tienen más depresión, se enferman de enfermedades, de las enfermedades habituales. Y se mencionó el tema de la actividad laboral en los mayores. Para nosotros fue una sorpresa saber que en el último censo 470.000 personas más o menos tenían más de 80 años. Y de esas 470.000 habían 26.000 personas que tenían trabajo formal. El trabajo en las condiciones que yo les mencionaba, sea un trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo a las capacidades, que sea realmente útil, que le signifique ingresos o que le signifique una satisfacción a una persona, es un factor de protección. Si todos los mayores a la hora de jubilar pensaran en una actividad que de alguna forma les mantuviera activos, créanme, el biológico, en el bienestar de la sociedad, creo que estas personas mayores es un tema que nos debiera ocupar y que está felizmente incluido en esta ley. Ya creo que la cultura en torno al trabajo de las personas mayores, salud laboral, condiciones de seguridad y condiciones de cómo debiera estar una persona mayor que se trabaja, además que Rafael, sería, Rafael, tienes problemas con tu señal. Quizás si apagas la imagen puede mejorar el ya, audio. ahí, Sí, ahí sí. muy bien, ya. Entonces, las personas mayores que trabajan realmente tienen una protección, mantienen la actividad física, mantienen la actividad mental, pero con un compromiso mucho mayor que uno tiene en la casa todos los días. Ya, por más que uno quiera hacer ejercicio o leer libros o estudiar, en el trabajo es donde está la disciplina que una persona puede mantener. Entonces, creo que es un área que se debe conversar, se debe revisar y se debe difundir. Y respecto a lo que corresponde a ciudades amigables, quisiera comentar que hay mucho material en eso. Nosotros, por ejemplo, en nuestro curso de geriatría en la Universidad de Chile, de los alumnos de cuarto año de medicina, tienen una clase de arquitectura para las personas mayores. Y ahí se abordan las áreas que yo les decía, el área urbana, institucional y domiciliaria, el área habitacional. ¿Ya? Y nosotros en Chile tenemos cosas muy curiosas. Por ejemplo, todos estamos muy orgullosos de la línea 3 del metro, que es una de las líneas nuevas, en donde vemos un tren
que se maneja solo, sin nadie que lo conduzca, que cuando se detiene coincide perfectamente con la apertura de las puertas de los andenes, con buena iluminación, con escaleras mecánicas, ¿ya? Pero los andenes no tienen asientos. Y la presencia de un asiento o la ausencia de un asiento en un andén es la diferencia entre si una persona se atreve o no se atreve a viajar en metro, a usar la línea y probablemente mejorar su funcionalidad en cuanto a llegar donde sus familiares, hacer sus trámites o todo lo que todos queremos hacer cuando nos desplazamos. Entonces hay mucho que revisar. Si revisamos simplemente las veredas de una calle o la iluminación, podemos hablar de otra cosa, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, cosas tan triviales como la facilidad con que se puedan cambiar las ampolletas en una casa, pueden disminuir drásticamente las caídas. En Australia existe en algunas áreas un sistema de apoyo para cambiar de ampolletas a los vecinos en algunos municipios, porque han visto que el cambio de ampolleta está muy asociado a caídas que terminan en fractura de cadera, que es la caída más tenible. Entonces, creo que acá se han tocado muy interesantes, pero creo que tenemos que difundirlo. Entonces, mi mensaje final es algo que ya dije. Por una parte, necesitamos que la población en todo el ciclo vital aprenda a vivir con salud y a envejecer en buenas condiciones, y segundo, en la medida que seamos capaces de lograr educar a la población, podremos hacer un impacto real al espectro epidemiológico actual y podemos hacer un nuevo progreso como los que hicieron nuestros antecesores en forma muy esforzada, y lo cual creo que hay que homenajear permanentemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. A ver, nos pide, tienen harta breve segundo, 30 segundos. Juan Luis. No sé si le entendí bien al doctor Molina respecto de que políticas públicas de seguridad social, algunas se enfocaban en mayores de 65 años en adelante y no de 60 años en adelante. No sé si lo capté bien o no, me gustaría que precisara este punto y bien. dónde está focalizado este problema específicamente, que creo que es bien delicado. Bien. Juan Carlos, ¿tienen los datos específicos? Fundamentalmente en cuanto a algún tipo de recursos. Por ejemplo, hemos promovido cómo se le baja, más que una política pública, una retribución del Estado para con las personas mayores, de disminuir el pasaje en la locomoción pública a partir de los 65 años, no a partir de los 60 años. Yo creo que ahí mandó papá Hacienda. Sí. Sí, bueno, yo creo que es bueno detectarlo, porque la otra vez hemos detectado otros programas, por ejemplo, los usuarios de INDAP, que cumplían más de 65 años, hasta ahí llegaba a ser usuario de INDAP. Y los papás tenían que traspasarle la gestión de la actividad económica a los hijos para seguir siendo usuario de INDAP. Bueno, y incluso más, veamos otro tema. Acaba de salir una norma del CERVEL que todos los mayores de 90 años que no han renovado su cédula de identidad en los últimos 11 años y que no han participado en las últimas 2 elecciones, siendo que las elecciones en Chile son voluntarias. Por lo tanto, más se puede obligar a que vayan a votar, quedan fuera del padrón. Y para reactivarse en el padrón, tienen que ir al CERVEL, o presencial, o por correo electrónico. Edadismo. Imagínate. Ese es un acto de discriminación. Bueno, yo les sugiero, senadores, que si pudiéramos oficiar inmediatamente al CERVEL para que eliminen estas restricciones en materia de limitarle un derecho tan básico y ciudadano como para que un mayor siga siendo parte de la sociedad y que elija a quienes quiera representar. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Acordado sí, para que lo oficiemos rápidamente y particularmente el procedimiento, ¿eh? O sea, que un adulto mayor tenga que ir al CERVEL o que vaya por correo electrónico, mayores de 90, imagínense, con sistemas de Internet a mayores de 90. Me parece bien, hagamos esa representación. Y finalmente, solamente agradecerle la presentación. Doctor Jara, hay 517.000 adultos mayores hoy día empleados en la informalidad. Por lo tanto, sujeto a todos los riesgos que eso significa. Es un tema que también está en esta norma respecto del contrato de los mayores, un contrato especial distinto. Le agradecemos sinceramente su participación a ambos. Quedan matriculados para el procedimiento de tramitación de la norma, ¿verdad?, definitiva. Es una oportunidad que no la podemos desperdiciar y evidentemente eso nos convoca absolutamente a todos. Así que muchas gracias por su participación, por su asistencia. Tienes 3 segundos, Juan Carlos.
Con Rafael somos en el jamón con huevo, somos chanchos. No estamos comprometidos como la gallina con un pujo, estamos involucrados con la vida. Cuenten con nosotros. Muy bien, pues. Bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.